es extraordinaria para el equilibrio corporal. El riñón nosotros sabemos que también tiene una función endocrinológica, porque va a sintetizar una hormona que se llama eritropoyetina, que participa en la formación de la sangre a nivel de la médula ósea. Vamos a empezar viendo los requerimientos de líquidos, la ingestión y pérdida de los líquidos. Miren, los seres humanos, las personas, necesitamos agua para las actividades celulares, el intercambio continuo de agua y soluto. La ingestión de agua en forma de líquido o agua de alimento, nosotros recibimos aproximadamente de 2.100 mililitros al día, o sea, 2.10 litros al día. Otra forma de recibir agua es a través de la oxidación de los hidratos de carbono. Se acuerda cuando hicimos el metabolismo de la glucosa, que se da a nivel celular de mitocondria por vía aeróbica y anaeróbica. Por aeróbica formaba 36 ATP y dos metabolitos intermedios. Uno, el CO2, y el otro, el agua metabólica. A esa se llama oxidación de hidratos de carbono o la hidratación de la glucosa. Por la vía oxidativa o oxigenatoria se va a producir 200 mililitros de agua al día. Ahora, 2.100 de ingesta con alimentos más los 200 del agua metabólica me suma un total de 2.300 mililitros al día. Eso va a variar de acuerdo a la persona, clima y actividad física. No es lo mismo el trabajo de un médico que un agricultor. No es lo mismo del agricultor que trabaja en verano que trabaje en invierno, ¿cierto? Entonces, por la actividad física y por el clima, las personas tienen un exceso o una variable de ingesta de líquido de acuerdo a su actividad. Ahora, así como hay ingestión diaria, hay pérdida de agua diaria. A ello le llaman pérdidas insensibles. Las pérdidas, la del agua, el agua metabólica es igual a 5 mililitros por kilo día. 5 mililitros. En una persona de 60 kilos, por 5 serían aproximadamente 300 mililitros. Pero ahí dice 200. Y en la pérdida insensible son 12 mililitros por día, 12 mililitros por kilo por día. Si la persona pesa 60 kilos, serían 12 por 7, 84, 840 mililitros. 700 dice, de 200 a 300, de 700 a 850 en promedio. Pero estos son válidos. Ahora, de esas pérdidas insensibles se va a perder por la piel y por las vías aéreas, a través del vapor de agua. Cuando respiramos el vapor de agua. Si por la piel se pierde 300, por vapor de agua 400, 700. Si por la piel perdemos 400, 300 por la vía aérea, 700 de pérdida. Ingesta, pérdida. Ahora también se pierde por el sudor, 100 mililitros por día. Se pierde agua en las heces, 100 mililitros por día. Entonces yo sumo entre mi pérdida corporal, 700 más estos 900. A todo eso le resto de 2300. Me queda un balance positivo de 1.400 mililitros de agua al día. Varía de acuerdo a la regulación de la ingesta de agua. Ahora, aquí vamos a ver la distribución del agua y los compartimentos. Fíjense, el agua corporal total es igual que el agua del cuerpo de un humano, representa el 60% del peso corporal. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, ¿cuánto es el 60%? Yo digo, 70 es el 100%, 60 ¿cuánto será? 70 por 60 entre 100. ¿Cierto? Resulta que 7 por 6, 42 litros de agua tiene ese cuerpo. Si una persona pesa 50 kilos, ¿cuánto de agua tiene? 60 por 50, 30 litros. Una persona de 90 kilos, 9 por 6, 54 litros. ¿Entienden? El 60% del peso es agua. Pero aquí hay algunas variantes, la obesidad, el sexo y la edad. ¿Quién tiene más grasa, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene más grasa? La mujer. No, por su distribución propia, en las mamas, en los glúteos, en su feminidad. Entonces la mujer tiene más grasa, por lo tanto no olviden que el agua es inversamente proporcional a la grasa. A mayor grasa, en el agua. ¿Quién tiene
tiene menos agua? Las mujeres. Por eso, fidedignamente la literatura dice, el peso del varón es igual al 60% de su peso. El agua corporal total del varón es el 60% de su peso. Y en la mujer, el 50% de su peso. Mientras no nos hagan esa distinción para materia de análisis y estudio, se considera el 60% del agua. Ahora, de ese 60% de agua, el 60% del peso de una persona es agua. El 60% del peso de una persona es agua. ¿No es cierto? Ahora lo que vamos a ver, que esa agua, ese 60%, se va a distribuir en dos compartimentos. En el compartimento del líquido intracelular, dentro de la célula, y en el líquido extracelular, fuera de la célula. 40% intracelular y 20% extracelular. Acuérdense de la canción de José, 40 y 20. 40 es intracelular y 20 es extracelular. Ahora, del 20 a extracelular se va a dividir en dos compartimentos. En el líquido intersticial y el 5% en el líquido intravascular o plasmático. De ese 20%, 15% es líquido intersticial y 5% es intravascular o plasmático. Ahora, del líquido extracelular, si una persona pesa 70 kilos, ¿cuánto es el líquido extracelular? El 20%, porque habíamos dicho que el intracelular es el 40% y el 20% extracelular. ¿Cuánto es el 20% de 70? 14 litros. De esos 14 litros van a haber dos compartimentos, el líquido intersticial y el plasma. El 75% del líquido extracelular es intersticial y el 25% es plasmático. ¿Cuánto es el 75% de 14? 11 litros. El 25% de 14, 3 litros. 11 y 3, ahí están los 14 litros que representa el 20% del extracelular. El plasma y el líquido intersticial tienen la composición. El plasma tiene mayor concentración de proteínas, el líquido intersticial, y el líquido intersticial, elementos formes de la sangre. El líquido intracelular representa ¿cuánto? El 40% del peso total del individuo. ¿Cuánto es el 40% de 70? 7 por 4, 28 litros. El 20% de 70, 14. 28 más 14, 42 litros. El peso total de una persona de 70 kilos, 60%, 42. Ahora, ese líquido intracelular está repartido en billones de células. 1 millón de millones es 1 millón. El cuerpo humano tiene billones de células y todas tienen agua. Por eso, todos esos 28 litros están repartidos en 2 billones de células, todas con la misma composición. Y el volumen sanguíneo representa el 7% del peso corporal. ¿No es cierto? Si una persona pesa ¿cuánto? 70 kilos, 7% es 49, 4.900, casi 5 litros. Estamos de volumen. Y de eso recuerden, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio, yo a la doctora le saco 100 centímetros de sangre, ¿sí? ¿Le puedo sacar cuánto? 100. Yo lo dejo en una granilla. Por el peso específico del glóbulo rojo y por la acción de la gravedad se va a fondear, se va a sedimentar, se va a ir al fondo. Entonces, de esos 100, 45 centímetros es de concentrado de hematocrito y el 55% restante es plasma. Aquí hay que tener el bien. Entonces, si no, que cae que en lugar de poner 55, ya le puso plasma 60%. Y de eritrocitos o hematocrito, 40%, ahí está el 100%, ¿ya? De ahí viene ese dato. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Los elementos que hay que valorar aquí en este caso. Miren, aquí yo lo primero que quiero que entiendan de que aquí, tanto el plasma como el intersticial, los dos forman el espacio extracelular, ¿cierto? El líquido intersticial y el líquido extracelular. El extracelular se divide en dos compartimentos, 15% del intersticio y 5% en el plasma.
Tanto el plasma como el intersticio es parte del extracelular. Por eso que su concentración van a estar más o menos similares. Hacemos un paréntesis para explicar algo. Ya les he dicho en varias oportunidades, de los temas anteriores también les vengo diciendo lo que significa una sustancia. Una sustancia tiene dos componentes, dos fases. Una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida es agua y la fase sólida son los sólidos, los solutos. ¿Ya? Los solutos. Entonces la sangre, por definición, es una solución. ¿Cómo se llama su fase líquida? Plasma. Y su fase sólida viene a ser orgánico e inorgánico. Dentro de los orgánicos vamos a ver que está los fosfolípidos, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, colesterol, sodio, potasio, zinc, magnesio. ¿Sí? Los solutos orgánicos e inorgánicos. ¿Ya? No pierdan eso. La sangre es una solución. Entonces, en el extracelular, el plasma y el intersticio son el mismo componente extracelular. Y estos son los elementos que van a estar en ello. Todos estos amarillos son cationes, carga positiva. Y los que están acá son aniones, carga negativa. ¿Cómo se llama el cation más abundante del extracelular? Sodio. En el plasma 142, en el intersticio 139. Aquí la diferencia es mínima de 3. El otro elemento que es más abundante en el intracelular es el potasio. Pero en el extracelular está en 4 en el plasma, 4 en y 4 en el intersticio. Por 2 décimas la diferencia, es mínimo. Porque los dos son compartimentos de qué? Del extracelular. De ahí vemos el calcio 1.3 acá 1.2 similar, el magnesio 0.8 y 0.7, más o menos igual en el extracelular. Ahora, de las cargas negativas, el cloro es casi igual, 106, 108. El cloro es el anión más abundante. Siempre por un equilibrio eléctrico vamos a encontrar el cloro con el sodio. El famoso cloruro de sodio, positivo y negativo, hacen un nexo eléctrico, cloruro de sodio, la sal común, el que más abunda en el extracelular. Otros elementos que se encuentran son el bicarbonato, en el plasma 24 y en el intersticio 28. El fosfato está en el mismo rango y los sulfatos en el mismo rango. Entonces, estos son los compartimentos del extracelular. 5% del plasma, 15% del intersticio. El extracelular representa el 20% del peso del individuo. Ahora, de aquí quiero que paren las orejas, chicos, y se den cuenta de algo que vamos a plantear ahorita. Miren. Ahora, aquí hemos hecho el plasma y el intersticio. Si yo todo esto lo coloreo de un solo color en dos cajones, este viene a ser el extracelular. Y este es el intracelular. Entonces yo digo, el intracelular y el extracelular. Pero el extracelular tiene dos compartimentos, que es el líquido intersticial y el líquido intravascular, o llamado también plasmático. Entonces, vean la concentración. El sodio es el cation más abundante del extracelular. En el plasma 142, en el intersticio 139, por ahí va. Pero miren cuánto es intracelularmente. 14. ¿Sí? 10 veces menos. Ahora vean el potasio. ¿Cuál es el cation más abundante del intracelular? En el extra es 4, pero en el intra es 140. Es el cation más importante del intracelular. El calcio es predominantemente extracelular, es 0 en el intracelular. Y el magnesio es predominantemente intracelular. ¿Entienden? El magnesio es intracelular. Ahora, de los aniones, en el extracelular es el cloro y en el intracelular es el bicarbonato. Bueno, esta es su concentración mínima, pero es el fosfato. Los fosfatos y las proteínas son los aniones, tienen carga negativa. Pregunto, ¿cuál es la carga eléctrica de la proteína? Negativa. ¿Cuál es la carga eléctrica de la proteína? Negativa, no se olviden de eso. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre los músculos? Contracción.
¿Cuál es el efecto del calcio sobre los músculos? Contracción. ¿Cuál es la carga eléctrica de las proteínas? Negativas, negativas, no se olviden de eso. Muy bien, entonces aquí está este cuadro comparativo donde nos están hablando de los compartimentos de líquido. Recuerden que es una sustancia, hay agua y hay solutos, y estos son los solutos de los minerales. Miren, este es el extracelular, que es igual a ¿cuánto? Al 20%, y el intracelular 40%. ¿Cuál es en el extracelular? ¿Cuál es el catión más abundante? El sodio. El anión más abundante del extracelular, el cloro. ¿Quién lo sigue? El catión calcio y el bicarbonato. Y a nivel intracelular, ¿cuál es el catión más abundante? El potasio. ¿Y cuál es el anión más abundante? El fosfato y las proteínas. El calcio es extracelular y el magnesio es intracelular. ¿Ya? Ahora, estos son los elementos del plasma. Recuerden que la sangre es una solución, tiene dos fases, la fase líquida y la fase sólida. Entonces, dentro de los sólidos, fíjense, los fosfolípidos, el colesterol y las grasas neutras, los tres son grasas. Los solutos más abundantes del plasma son grasas: fosfolípidos, colesterol y grasa neutra. Aquí podemos ver en la imagen la proporción de estos tres primeros, que representan casi todo. Y aquí en menor proporción se encuentra la glucosa, la urea, el ácido láctico, el ácido úrico, la creatinina, bilirrubina y las sales lineares. Estos son los elementos sólidos o los solutos de la solución que representa la sangre. Ahora, para medir el agua, aquí tiene que caer en muchas cosas, chicos. Recuerden, el agua corporal total, ¿a qué es igual? Al líquido intracelular más el líquido extracelular, ¿o no? ¿A qué es igual el líquido extracelular? Es igual al líquido intersticial más el líquido plasmático o intravascular, son sinónimos, ¿ya? No se olviden. Y de ahí se van a desprender. Por ejemplo, en este caso me dice, la medida del agua corporal total es la medida del volumen del líquido extracelular. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen intracelular? Si yo quiero ver el volumen intracelular, voto a este, como está sumando, pasa a restar. El líquido intracelular es igual al agua corporal total menos el líquido extracelular. ¿Cierto? Si me dices, ¿cómo se haga la medida del plasma? El cálculo del volumen del líquido intersticial, este me pide. Líquido intersticial, ¿cómo lo calculo? Voto esto para allá. Entonces el líquido intersticial es igual al líquido extracelular menos el líquido intravascular o menos el líquido plasmático. ¿Empezamos? La medida del volumen sanguíneo, el volumen del plasma, es igual a 1 menos el hematocrito. Claro que es 1 el 0,45. Bien, ahora vamos a ver este esquema, que es importantísimo que lo veamos porque lo vamos a necesitar, esos conceptos claros en el mecanismo de la filtración plasmática. Miren, la sangre va dentro de los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, ¿cierto? Hay dos tipos de presiones que tienen que mantenerse equilibradas: la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. ¿Quién genera la presión hidrostática? La sístole ventricular, es la fuerza que le impulsa para que se mueva. Y la presión hidrostática tiene la tendencia de sacar la sangre fuera del vaso. La presión hidrostática es generada por la sístole ventricular y tiene la tendencia de sacar la sangre fuera del vaso. Y la otra fuerza que lo regula es la fuerza coloidosmótica. ¿Quién genera la fuerza coloidosmótica? Las proteínas. Las proteínas, fundamentalmente la albúmina. La albúmina es la proteína más abundante. ¿Estamos?
genera, y la presión coloidosmótica tiende a retener la sangre dentro del vaso. La hidrostática tiende a sacarla y la osmótica tiende a permanecer la sangre dentro del vaso. Cuando se rompe ese equilibrio, se genera edema. ¿Ya? Entonces no olviden que la última división del sistema circulatorio, ¿cómo se llama? El sistema capilar, arterial y venoso. Y los dos vertían su líquido ¿dónde? En el espacio intersticial, donde se encontraban las células. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las presiones de oxígeno a nivel del vaso, de la arteria y dentro de la célula y dentro del mitocondrio? Es el líquido intersticial, no olviden, el líquido intersticial representa el 15% del peso del cuerpo humano. Ahora sí, entonces aquí está, en el lado arterial hay una presión de filtración neta. La fuerza de salida neta es de 13 milímetros, que genera una presión capilar media de 28,3 milímetros de mercurio en el segmento arterial. Y en el venoso, en el lado venoso, la presión de reabsorción neta va a ser de 7 milímetros con una presión capilar neta de 28. Si yo hago esta diferencia de 28,3 menos 28, me va a salir 0,3 milímetros de mercurio. Ese es el equilibrio de esta. Van a haber presiones capilares, presión coloidosmótica y la presión del líquido intersticial. Y la presión coloidosmótica se va sumando a la intersticial. Recuerden que la coloidosmótica trata de mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo. Les habíamos dicho de que el cuerpo humano es una solución. La sangre es una solución. Tiene una fase líquida y una fase sólida. Aquí viene este cuadro, chicos. Aquí quiero que por favor me sigan con esto. Miren. Recuerden, el agua corporal total representa el 60% del peso. El 40% es intracelular y el 20% es extracelular. ¿Así lo vamos bien? De este extracelular se divide en dos compartimentos. En el líquido intersticial y el 5% en el líquido intravascular, llamado también plasmático. ¿Estamos? Ahora, esta es la célula. El 40% del líquido es intracelular y el 20% es del extracelular. Fíjense bien en esta figura. El líquido intracelular, la célula está rodeada del medio del líquido extracelular. Por lo tanto, la célula va a depender 100% del líquido extracelular. La célula per se, por sí misma, no puede tener ninguna regulación, salvo el medio que la rodea. ¿Quién rodea la célula? El líquido extracelular. Con esto, yo quiero, como dije en el anterior, quiero que se grabe esta figura. Aquí dibujé de verde y cerrado en la célula, porque la célula es cerrada. Y el líquido extracelular tiene una parte abierta y tiene un grifo. ¿Qué significa? Que el líquido extracelular puede controlar el equilibrio líquido y de soluto. ¿De qué manera? Tomando abundante agua. A una persona yo le puedo poner un endovenoso, un intramuscular y el agua entra al cuerpo. Pero es parte de qué compartimento? De líquido extracelular. Si el cuerpo tuviera mucho líquido, se activan los riñones y botamos agua. Por lo tanto, el encargado de mantener fielmente el equilibrio hidroelectrolítico es el medio extracelular, porque la célula va a estar a merced del líquido que la rodea. ¿Me van siguiendo? Ahora, aquí este verde es la célula y este abierto es el extracelular. Aquí habíamos dicho que una solución tiene dos fases, líquido y sólida. ¿Cuántos sólidos tiene dentro de la célula? 5. ¿Cuántos hay afuera? 5. Entonces, ¿cómo se llama en este caso el medio celular? Cuando yo digo el medio celular, tú tienes que analizar el medio que rodea la célula. En este caso es isotónica, hipertónica o hipotónica. Isotónica. ¿Por qué? Porque la concentración de soluto es igual a ambos lados de la membrana. Por lo tanto, cuando está en equilibrio no ocurre movimiento. Paréntesis.
Recuerden que la solución tiene dos fases. ¿Cuáles son? Solutos y solventes, agua y sólidos, ¿cierto? Cuando el elemento agua, que es parte de la solución, se desplaza a través de una membrana que es permeable al agua e impermeable a los solutos, el movimiento de la fase líquida se conoce como presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es el desplazamiento de la fase líquida de la solución. Y cuando se mueven los elementos o la fase sólida de la solución, se llama difusión. Cuando se desplaza el líquido a través de la membrana, se llama presión osmótica. Cuando nosotros escuchamos la palabra ósmosis o presión osmótica, estamos hablando del desplazamiento solamente de agua. Y cuando hablamos o escuchamos difusión, estamos viendo el movimiento de los solutos. Regresamos. En la segunda figura, aquí tiene 3, 6, 9 y afuera tiene 2, 4, 6. En este caso, la célula, ¿en qué medio está? Isotónico, hipertónico o hipotónico. Hiper. Recuerden, el que determina el medio de la célula es el líquido extracelular. Hiper. Claro, aquí está el medio hipotónico. Y en el tercer espacio, la célula, ¿en qué medio está? Hipertónico. No olviden, ¿quién determina el estado de la célula? El medio extracelular. Aquí es isotónico, hipotónico, hipertónico. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay una ley física que dice, cuando a uno de los lados de la membrana hay mayor concentración de soluto, se va a desplazar el agua. Y el agua se desplaza de menor concentración a mayor concentración. ¿Con qué propósito? De diluirlo y más o menos mantenga ese mismo equilibrio en ambos lados de la membrana. Como aquí se va a desplazar el agua de aquí para acá, entonces el volumen de este lado baja y el volumen de este lado sube. Por lo tanto, si aquí baja y acá sube, el volumen total sigue siendo el mismo. Solo que se ha desplazado de un compartimento a otro. A eso se llama la ósmosis. Es el desplazamiento de la fase líquida de un estado de menos concentración a uno de mayor concentración. ¿Con qué propósito? De diluirlo para mantenerlo en equilibrio. ¿Entendieron? Ahora, aquí quiero que me sigan con ese ejemplo. Si tanto en el medio intra, que es extracelular, tiene la misma concentración de soluto, ¿se va a generar movimiento de agua? No. ¿Por qué? Porque es un estado homeostático de equilibrio. En el segundo caso, la célula está en qué medio? En un medio hipotónico. Entonces, ¿se va a ver el desplazamiento de agua? Sí. ¿De dónde a dónde? De menor concentración a menor concentración. Quiere decir que aquí baja el volumen, el agua pasa para el compartimento de acá y el volumen se incrementa. Y si se aumenta, esto se diluye y se semeja en concentración. ¿Estamos? Y en el estado de acá, la célula está en un medio hipertónico. Pregunto, ¿va a haber desplazamiento de agua? Sí. ¿De dónde a dónde? De menor a mayor. De intracelular al extracelular. ¿En los estados isotónicos hay desplazamiento de agua? No. ¿En el estado hipotónico hay desplazamiento de agua? Sí. ¿De dónde a dónde? De menor, del extra al intra. ¿Y en el estado hipertónico hay desplazamiento de agua? Sí. ¿De dónde a dónde? Del intra al extra. Ahora, ya están aquí, quiero que por favor se concentren en lo siguiente, escuchen la pregunta. Es de deducción lógica, nada más. ¿Cuál es el efecto de la célula? ¿Cuál es el efecto en la célula cuando está en un medio hipotónico? Perfecto. ¿Cuál es el efecto a la célula en un medio hipotónico? Aquí va a haber desplazamiento de agua. O sea, pasa el agua del extra al intra. Si le meten líquido, la célula se hincha, se dematiza y
si no parece, puede romperse la membrana y se generaliza. Fuerte. Por eso hay que tener cuidado con los cambios hidroelectrolíticos. No es cuestión de que yo lo pongo, no. Por eso nosotros desde ahora ya le vamos dando las primeras imágenes de la importancia de la concentración del medio interno. Ahora acá abajo, escuchen, ¿cuál es el efecto de la célula en un medio hipertónico? Se arruga. arruga. Sí, se arruga. Ya te voy a poner la palabrita necesaria. Se obstruye. Se obstruye, ¿no? Se deshidrata. Perfecto, doctor. Se acabó. La célula en un medio hipotónico se va a hinchar, se va a edematizar, se va a romper, como dices. Y la célula en un medio hipertónico se va a deshidratar. Imagínate que a un paciente se le sube la glucosa a 600. Este es el medio externo. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto le produce a la célula? Deshidratación. Cetocidosis diabética. Si a una persona yo le agarro y le pongo agua destilada pura, químicamente pura, no es una solución, porque la solución tiene dos fases. ¿Cuáles son? Líquida y sólida. Si yo le pongo solamente agua destilada o químicamente pura, ¿qué va a pasar? Imagínense si alguien me empieza a poner a mí agua destilada. ¿Esa agua dónde va a ir? A mi extracelular, ¿cierto? A mi plasma. ¿Y qué va a pasar esa agua? Me va a diluir mi sangre, porque es agua pura. La diluye. Por lo tanto, me convierte a mis células en un medio hipotónico. ¿Y cuál es el efecto celular? Edema celular. A ver, claro, cuando una persona come mucha sal, entonces, ¿en qué medio está la célula? En un estado hipertónico. Por lo tanto, el agua sale de la célula hacia afuera y la célula se deshidrata y empiezan los mecanismos de compensación. El primer mecanismo es la sed. Por eso, cuando comen caballa, ¿no es cierto? Salada, que hay una sed infernal. Por la sal. ¿No es cierto? Se explica muy bien. Eso se dice retención de agua, ¿no? Pero de manera Claro. Si tú comes sal, retienes agua, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Aumenta el volumen. Por eso que a los hipertensos se les recomienda comida bajo en sal para no retener líquido. Porque si yo retengo líquido, aparte que elevo la presión, estoy generando una deshidratación de la célula. Sí. Hay doble mecanismo. Muy bien, entonces la figura es esta. Entonces la membrana celular semipermeable es impermeable a los solutos no la pasan, pero permeable al agua. Este es el líquido intracelular. Si al líquido extracelular le añadimos 3 puñados de sal, se va a volver en un medio hipertónico. Por lo tanto, sale agua del intra al extra. Y si a este líquido extracelular le quito todos los solutos, se vuelve un medio hipotónico. Entonces va a pasar ¿qué? Incremento del agua intracelular o edema celular. Ahora, hay dos formas de mirar la concentración de solutos. Hay dos unidades, la osmolaridad y la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de solutos. Estamos hablando de una solución, ya saben que la solución tiene dos fases, líquida y sólida, solutos. La concentración de solutos en unidad de osmoles por kilo de agua. Aquí está el elemento. Solutos y solvente. Los dos elementos de la solución. Entonces la osmolaridad es la concentración de solutos en osmoles por kilo de agua. En cambio la osmolaridad, que es la unidad más utilizada, es lo mismo, es concentración de soluto en osmoles. Acá también, concentración de soluto en osmoles. El kilo de agua es el litro de solución. ¿Sí? Cuando hablamos de litro de solución estamos hablando por el plasma, porque es el que más rápido va a compensar la entrada y salida en el medio interno de la célula. Entonces la osmolaridad total es de 300 miliosmoles. La diferencia de un miliosmol por la proteína, el líquido extracelular, el 80% es cloruro de sodio, que lo hemos visto,
y en el líquido intracelular el 50% es potasio. Y el segundo cation más abundante del intracelular es magnesio. Así como acá es el cloro negativo, el intracelular hecho los fosfatos y las proteínas. La actividad osmolar corregida. Los cationes y aniones ejercen atracción intertónica que causa un descenso de la actividad osmótica de las sustancias disueltas. Por cada millimol de soluto no difusible a través de la membrana celular se ejerce 19.3 milímetros de mercurio de presión osmótica a través de la membrana celular. ¿Cuánto aumenta la presión osmótica? Por cada miliosmol de soluto, 19.3. Ahora, si se expone a la célula a agua destilada, ¿cuál va a ser el efecto? Si le ponemos a un ser humano agua destilada, va a diluir, ¿cierto? La evapora, va a diluir, ¿o no? Es como una sopa, preparan ustedes una sopa para 6 personas, está bien concentrada, ¿cierto? Justamente cuando van a salir viene la tía, el tío y 4 primos. ¿Qué hacen? Porque tenemos que salir del paso. Chapa el agua y le metes y el volumen aumenta. Pero el estado nutricional se diluyó. Es el mismo efecto. Si yo le meto agua destilada a la sangre, se diluyen los elementos. Por lo tanto, se vuelve un estado hipotónico. Entonces, la osmolaridad 281 por 19.3 me va a dar una osmolaridad de 5.423 de urgencia o edema. Ahora, aquí vamos a entender un poquito lo que les acabo de explicar. Aquí no olviden que esta es la célula está rodeada de líquido extracelular. El líquido intracelular depende de las variables del extracelular. Por eso recuerden siempre, hagan este cuadrito cuando quieran hacer sus análisis. Aquí es abierto porque es el extracelular. En este caso, miren, el intracelular, los puntos azules son los solutos intracelulares y los rojos son extracelulares. ¿En qué medio está esa célula? Hipotónica, ¿cierto? Hipotónica. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, va a haber menor concentración de solutos no difusibles en el plasma o en el intersticio, hay menor. Por lo tanto, la osmolaridad es menor de 300. Estamos en un estado hipotónico. Entonces, para equilibrar la osmolaridad tiene que entrar agua. ¿De dónde a dónde? Del extra al intra. ¿Cuál es el efecto a la célula? Turgencia celular, edema y posteriormente lisis. Se hincha y se requiere. ¿Entendieron? Ahora, en el estado hipertónico, miren que estos son los solutos intracelulares, pero vean en el extracelular. Entonces, la célula en qué medio está aquí? En un estado hipertónico. Entonces, cuando la osmolaridad es mayor de 300, hipotónico menor de 300, hipertónico mayor de 300. Hay mayor concentración de soluto no difusible en el plasma y en el intersticio. Por lo tanto, va a haber desplazamiento de agua del intracelular al extracelular para diluirlo, para mantenerlo en equilibrio. Pero ¿qué efecto tiene la célula? Se deshidrata. Entonces, equilibrada la osmolaridad, sale agua de la célula. Por lo tanto, se deshidrata la célula. Y aquí se genera una cremación celular por plasmolisis, ¿no? Pierde su pungencia y se deteriora la célula. Y finalmente, este medio donde la solución, la célula en qué solución se encuentra? En una solución isotónica. Quiere decir de qué? De que en ambos lados de la membrana los solutos son en la misma proporción. Por lo tanto, no va a haber cambios bruscos de entrada ni de salida. Por lo tanto, en la solución isotónica la osmolaridad es a 300. Es igual concentración de solutos no difusibles en el extra que en el intracelular. Por lo tanto, la osmolaridad está equilibrada. En consecuencia, la célula, en este caso el glóbulo rojo, mantiene un medio isotónico, mantiene la permeabilidad de su membrana. Este es el equilibrio normal. Estos son sustancias que son manejadas y es importante que ya lo vayamos conociendo, por lo menos.
hay sustancias isoosmóticas. ¿Cuáles son? El cloruro de sodio al 0.9% y la dextrosa al 5%. Cuando una persona queda deshidratado, de frente le ponemos cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque es un medio isosmótico, es casi similar a la concentración de sodio del plasma. El cloruro o la dextrosa al 5%. Ahora, si me voy con el agua destilada, no tiene solutos, es agua pura. Y si entra al cuerpo, ¿qué hace la sangre? La diluye, por lo tanto, genera un medio hiposmótico. ¿Y qué va a pasar? Entra el agua del extra al intracelular, edema cerebral. Y en el estado hiperosmótico, aquí es 0.9, ya pone 1%, acá es 20%, es recontra concentrada. ¿Qué va a pasar? Va a salir del agua del intra al extra. ¿Cuál es el efecto? Deshidratación celular. Son las sustancias isosmóticas las que son de uso para manejo del cuadro hemodinámico del paciente. Cloruro de sodio del 5% son isotónicos. El agua destilada, acuérdense, siempre es hipoosmótica. Y el cloruro al 20, aquí está al 0.9, ya considéralo 20 veces más concentrado. Más concentración de sal, más hipertónico. Cloruro de sodio, el 0.9% es lo mismo que 9 por 1000. En 100 mililitros de cloruro de sodio hay 100. Hay de cloruro de sodio 0.9 hay en 100 mililitros. Y si lo multiplico por 10, hay 9 gramos en un litro de cloruro de sodio. Anatomía del riñón. Ya hemos estado viendo, por lo menos chicos, la ingesta de líquidos, ¿no es cierto? Las necesidades de líquidos corporales. Hemos visto que el 60% del líquido el 60% del peso de la persona es de líquido. Se distribuye en dos compartimentos, el intracelular y el extracelular. Y el extracelular tiene dos compartimentos, intravascular e intersticial. Intravascular 5% y intersticial 15%. ¿Quién regula esos mecanismos? El riñón. Y aquí rápidamente vamos a presentar al riñón, ¿no? Si se quedan mirando el riñón tiene la forma de una oreja, ¿no? ¿O no? Y si una persona está dormida, va a tener la planta del pie, con el arco interno. Los chinos dicen que la oreja, el riñón y la planta del pie es un canal eléctrico. Ah, sí. ¿Sí? Cuando se valora el riñón hay que liberar la energía y le ponen esas agujitas de las orejas para mejorar el riñón. O te lo ponen en el pie para mejorar el riñón. ¿No? Bueno, ellos postulan su acupuntura. Muy bien. Entonces, este es el riñón. ¿De qué forma tiene el riñón? De riñón, ¿no? De frijolito, de forma. Pesa 150 gramos, el tamaño es aproximadamente de un puño cerrado, tiene dos partes fundamentales. La más externa se llama corteza y la más interna se llama médula. La corteza es una zona un poquito más clara y la médula es más oscura. Y la parte interna, aquí va a estar el líquido, donde entran los elementos arteriales, venosos, linfáticos, nervios y el uréter nace a partir de ahí. En la corteza y la médula renal. Miren, esta es la corteza renal y esta es la médula. En la médula están las pirámides. ¿Ven la pirámide? Esta es la base de la pirámide, esta es la punta de la pirámide. Esta es una pirámide, esta es una pirámide, una pirámide. En la corteza renal se encuentran los glomérulos o nefronas. Ellas son las que van a filtrar la sangre y formar orina. Este es el filtro. Están las nefronas y estos son los túbulos, es la asa de gente. Ahora, en la corteza se encuentran los glomérulos. Los glomérulos. Por si acaso, en la médula no hay glomérulos. La corteza solamente contiene a los glomérulos. Sino que los glomérulos son bien bandidos. A veces se ponen, esta es la línea que separa la corteza de la médula. Y los glomérulos que se acercan más a la línea justa medular, o sea, justa significa vecino
de la médula por aquí, entonces sus túbulos de penetración son más profundos. El 80% de los glomérulos se encuentran en la corteza más externa y el 20% en la zona justa glomerular, los glomérulos. ¿Sí? No hay glomérulos en la médula, no vayan a cuidarse con ese dato, no hay glomérulos en la médula, los glomérulos son eminentemente de corteza. Ahora, en la médula vamos a encontrar la pirámide de Martigli. Estas son las pirámides de Martigli, este es el arco cortical que separa la corteza de la médula y esta es la pirámide de Martigli y la pirámide de Martigli. Y acá a los costados de las pirámides hay unas columnas que se llaman las columnas de Berlini o de Berlín. Berlini, la columna de Berlini. ¿Ya? Son de 8 a 10 pirámides, la pirámide y la columna de Berlini. Entonces aquí está la pirámide, está flanqueada de las columnas y arriba está el arco cortical. Esta es la pirámide, está flanqueada de las columnas y este es el arco cortical. Ahora, miren, los colectores de la orina, las nefronas van a filtrar el plasma. Entonces, así se acuerda cuando hablábamos de ventilación, difusión y perfusión, las tres fases de la respiración. En el riñón son 4: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Filtración, reabsorción, secreción y excreción. La orina se forma en los glomérulos y ellos vierten ese líquido filtrado, lo van mandando a las papilas renales, que son estas chiquitas que por aquí bajan, por las papilas renales. Las papilas renales se van a comunicar con esto, que es el cáliz menor, es como una copa, ¿no? Un cálicito, acá hay un cálicito, acá hay un cálicito y un cálicito. Entonces los tres cálices menores se juntan para formar el cáliz mayor. Y el cáliz mayor se juntan para formar la pelvis renal. Y la pelvis renal desemboca en el uréter. El uréter, la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores y las papilas renales. En ese orden estructural es. Ahora, el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, miren. La arteria, la aorta abdominal va a dar una rama para cada riñón. Se llaman las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal. La arteria renal viene y se divide en dos: en la arteria renal anterior y en la arteria renal posterior. Anterior y esta se va por atrás, posterior. Ahora, la arteria renal anterior se va a dividir en esta arteria, que se llama la arteria segmentaria. La arteria abdominal, aorta abdominal, da rama a la arteria renal. La renal se divide en anterior y posterior. La anterior y la posterior se dividen en arterias segmentarias. Y luego las arterias segmentarias se dividen en arterias interlobulares. Y las arterias interlobulares forman a la arteria arqueada. Y la arteria arqueada va a formar a las arterias interlobulares o radiadas. Las arterias radiadas son ramas de la arteria arqueada. La arteria arqueada es rama de la arteria interlobular. La interlobular es rama de la segmentaria y la segmentaria es rama de la renal anterior. Y la renal anterior es rama de quién? De la aorta abdominal. Esto es importantísimo que repasen. Ahora aprovecho la imagen. No hay que confundir el flujo sanguíneo renal con el flujo plasmático renal. Miren, al riñón le llega entre el 20 a 22% de gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, el 20% de 5 litros sería 1 litro. 22% más o menos es 1100 o 1.1 litro, 1100 mililitros. Ese es de flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si yo a la doctora le saco 100 centímetros de sangre, de esos 100 centímetros de sangre, como es una solución, se van a diferenciar las dos fases de la solución? Se fondea el hematocrito
y el remanente es el plasma, que es la fase líquida, y la fase sólida es el hematocrito. El hematocrito es 45%. ¿Cuánto es el plasma? 55 centímetros, o sea, 55%. Entonces, ¿cómo hallo el flujo plasmático renal? A este flujo le saco el 55%. Y a eso va a ser el flujo plasmático renal. Recuerden, ¿por qué? Porque de cada 100 mililitros de plasma, 55% y de hematocrito, 45%. Muy bien. A ver, aquí ya viene, esta figura, chicos, es de la arteria aferente y la arteria eferente. Esta parte ya empieza a ser el túbulo renal. La primera parte se llama la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es seguido por el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, este es el túbulo contorneado distal, y entre ellos está unida la asa de Henle. Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Cápsula de Bowman, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal y túbulo colector. El asa de Henle se divide en un brazo descendente y ascendente. A la descendente también le llaman el segmento de lado de la asa de Henle, y a la ascendente le llaman el segmento grueso del asa de Henle. ¿Estamos? Entonces, esta es la cápsula de Bowman. Aquí quiero hacer una precisión, chicos. Miren. ¿Perdón? Sí. Este es un ovillo arterial, ¿cierto? Este es un ovillo arterial. Entonces, aquí se va a formar ¿qué? El túbulo. Entonces, en la cápsula de Bowman está formada así, ¿ven? Formando sus células. A estas células se llaman las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman. ¿Sí? A ver, para hacerlo un poco más fácil, va la analogía. ¿Se acuerdan de la pleura? La pleura tenía dos capas, una pegada a la pared y una pegada a la víscera. La capa parietal y la capa visceral. Más o menos eso extrapolan con la cápsula de Bowman. Esta es la capa parietal, y esta capa que está aquí, Visceral. viene a ser la capa visceral, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aquí ustedes saben que toda célula, aquí está, esta es la luz del tubo, esta es la célula. Toda célula tiene una membrana basal. Toda célula, ¿cierto? Toda célula tiene membrana basal. ¿Se acuerdan cuando veíamos el alveolo, por ejemplo? Aquí veíamos la membrana alveolo capilar. Si yo separo a la membrana alveolo capilar, ustedes van a ver esto, que la membrana alveolo capilar está formada por un revestimiento, ¿cierto? Y entre ellas, de vez en cuando, por aquí había una más grande, que era el neumocito tipo 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan del neumocito? Ahora, esta membrana tiene el alveolo tiene la membrana alveolar tenía su membrana basal, ¿o no? Claro, tenía su membrana basal. Ahora, el capilar estaba formado por ¿quién? Por las células endoteliales. Y las células endoteliales también tenían su membrana basal, ¿o no? Las células endoteliales del capilar tenían su membrana basal, y las células epiteliales del alveolo tenían su membrana basal. Y entre esas dos estructuras, porque este es alveolo y este es capilar, había un tejido que los conectaba. A eso se le llama intersticio. Este es el intersticio. ¿Estamos? Entonces, esta es la célula epitelial del alveolo,
su membrana basal, el intersticio, membrana basal y endotelio capilar. A todo eso se formaba como una unidad, ¿sí? La membrana alveolo capilar. Cuando ya vayan a superiores a otros cursos, van a encontrar algunas patologías de las enfermedades respiratorias, la fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis? Es el incremento y la proliferación del tejido del intersticio. Empieza a crecer, a crecer, a crecer y cada vez el azul y el rojo se va separando. De tal manera que ya no puede haber difusión de gases y el paciente tiene una insuficiencia respiratoria. A eso se llama fibrosis o difusión de, más o menos la misma figura va a estar acá. ¿Sí? Aquí, ¿quién va a estar? Uno va a estar primero las células, los podocitos, que vienen a ser las células epiteliales, entre comillas, las células epiteliales viscerales de la cápsula de Bowman. Inmediatamente debajo de ella, ¿quién va a estar? Las células endoteliales, ¿cierto? Y dentro de las células endoteliales, ¿quién va a estar aquí en medio? La membrana Su membrana basal. basal. ¿Sí? A esto está formado por las células del endotelio capilar, la membrana capilar del endotelio y las células Podocito. epiteliales viscerales de la cápsula de Bowman. ¿Entienden? Quiero que se queden con eso un poquito, porque eso lo voy a necesitar más adelante. Ahora, hemos visto la cápsula de Bowman, está adherida a las células epiteliales del revestimiento visceral con los glomérulos. Este es el revestimiento parietal. Esta de aquí es la cápsula de Bowman. Entonces la sangre viene y filtra. No pasan proteínas, no pasan glóbulos rojos y lo demás se filtra. Y conforme se filtra van pasando y conforme pasa se reabsorben, llegan a la sangre y se regresa al cuerpo. Y hay otra sustancia que la trae la sangre y secreta a la luz del túbulo. Entonces es filtración, reabsorción, secreción y finalmente excreción que sale en forma de orina. Entonces, el glomérulo, este es el glomérulo, este es la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, distal, túbulo colector, ¿no es cierto? El asa de Henle, porción fina, porción gruesa y el conducto colector. Aquí quiero que se queden con esta imagen, chicos. Miren, la arteria renal va a dar a la arteria aferente. Se forma el glomérulo, que es un ovío vascular, y sale a través de la arteria aferente. Y la arteria aferente va rodeando a todo el túbulo renal. Vean cómo lo va envolviendo, así como lo envolvían los alveolos, el sistema capilar arterial venoso. Aquí entra la transición y aquí empieza a drenar al capilar, se forma la vena y sale. Ahora vean esto, ahora quiero que también aquí aprovecho la imagen. Aquí este marrón es el túbulo urinario o renal. Estos son los vasos sanguíneos. Y aquí donde está el puntero, aquí donde hay el puntero, ¿qué hay? Hay tejido intersticial renal. ¿Sí? Hay un tejido, acá hay células que representa aquí el líquido intersticial. ¿Cierto? Ahí está el líquido intersticial. Tienen que tener claro eso, porque de ahí cuando empecemos a ver con exactitud la función, me pierdo. No se olviden. Muy bien. Ahora miren, normalmente la nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Cuántas nefronas hay? Hay entre 80.000 a 1.000.000 de nefronas y todas ellas generan orina. Cuando se lesionan ya no tienen la capacidad de regenerarse. Por un procedimiento de envejecimiento o lesión. Después de los 40 años de una persona se reduce la filtración glomerular en 10% por cada 10 años. Sí, yo tengo 59, el próximo año tengo 60, miércoles de 40 a 60 tengo 10 años. ¿Cuánto voy perdiendo ya? El 20%.
O sea, mis riñones funcionalmente están al 80% de su formalidad, ¿no es cierto? Y eso sí que me cuido, porque si te la dan de fumón, de bailarín, de chupador, quema riñón. Muy bien, entonces la cápsula de Bowman recibe el filtrado para formar la orina a través de la arteria aferente y la arteria eferente. La mácula densa. Aquí es algo importante, miren chicos, habíamos dicho la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle. Se llama la mácula densa a la unión del túbulo contorneado distal en contacto con la arteria aferente y eferente. A todo este conglomerado se le conoce como mácula densa. Aquí lo podemos ver, esta es la arteria aferente, la arteria deferente, esta es la mácula densa, ¿no es cierto? Y esta es parte del tubo contorneado. Esta es parte del túbulo contorneado distal. Las arterias, y acá en este verde, están las células mesangiales. Las células mesangiales. ¿Y las células mesangiales qué forman? A la menina, ¿cierto? Ya la vamos a ver de aquí. Muy bien. Les había dicho de que había una zona, esta es la línea de corte, la corteza y la médula. Los glomérulos siempre van a estar en la corteza, no hay glomérulos en la médula. ¿Quedó claro eso? Ahora, el 70-80% de las nefronas están muy encima, más periféricos en la corteza. Pero hay un 70, 70 y 30, 100, 80 y 20, 100. Hay un 20 a 30% que son nefronas justamedulares. ¿Qué es justavecino? ¿Qué es justavecino? Esta es la pared del vecino. De aquí para acá, corteza, de aquí para acá, médula. Y miren, no hagan lo mismo. En la línea borderline, ¿cierto? ¿Con qué propósito? Para que su proyección vaya más profundamente a la médula. Porque si empiezo muy arriba, se queda en la médula. Y el 20% que está más abajo entra a profundidad a la médula. ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, ¿cómo se forma la orina? Aquí ya viene lo clásico de los clásicos. Miren, no olviden, filtración, reabsorción, secreción y excreción. Aquí viene la sangre, llega 1200 mililitros, de eso se filtra solamente plasma. ¿Cuánto representa de plasma de la sangre? El 55% del volumen sanguíneo es plasma. Porque el otro 45% restante es hematocrito, ¿cierto? Entonces, viene aquí, la primera parte se filtra a través de la membrana, arterio-membrano, podocitos, ahí se filtra, y luego se reabsorbe, y hay sustancias que se regresan a la circulación general, o de la misma sangre, quieren eliminar alguna sustancia y lo secreta a la luz del túbulo urinario y finalmente se excreta por la orina. No olviden, filtración, reabsorción, secreción y filtración. Entonces, la intensidad o tasa de excreción de sustancias en la orina pasa por tres procesos. Uno, por la filtración de sustancias de la sangre a través de la cápsula de Bowman sin proteínas. Dos, reabsorción de sustancias de los túbulos renales hasta la sangre, esa es reabsorción. ¿Quiénes se reabsorben? El agua y los sólidos. Tres, secreción, sustancias de la sangre al túbulo renal, ácidos y bases, en la regulación ácido-base del equilibrio del pH. Y finalmente la velocidad de excreción urinaria va a ser igual a la velocidad de filtración menos la velocidad de reabsorción más la velocidad de secreción. Y sale esto. Esto se suma con esto y se resta de esto y sale lo mismo. Miren, diferentes escenarios de formación de la orina. Miren chicos, hay sustancias que se filtran, pero nunca se reabsorben ni secretan. Se filtran y se excretan en forma de orina. ¿Quién? La creatinina.
La creatinina es una sustancia que no es absorbida ni secretada, conforme se filtra sale. Por esa condición, esta es uno de los parámetros para medir la funcionalidad del riñón, la creatinina, porque no se absorbe, es fidedigna en la función renal. Hay otras sustancias que hacen esto, miren, las sustancias se filtran y se reabsorben, se vuelven a la sangre y ya no regresan a la luz a través de la secreción, no, se filtran, se reabsorben, no hay secreción y se excretan. ¿Quiénes son? Los electrolitos, sodio, potasio, todo se filtra, pero todo se reabsorbe, ¿sí? Salvo que el cuerpo por un exceso, ahí sí secretan los excesos. Mientras todo está en orden bajo los vasos receptores que ya habíamos visto en el periodo de la aorta, se mantiene igual, pues no hay necesidad de sacar. Otra variante es esta, la filtración completa. Entonces, este se filtra y se reabsorbe. Y ya no hay excreción. Todo lo que se filtra se reabsorbe todo. Por ejemplo, los aminoácidos y la glucosa. La glucosa y los aminoácidos, que son las proteínas, se filtran y todo se reabsorbe. Y no se secreta ni se excreta. Por eso no es normal encontrar glucosa ni proteínas en la orina. Porque todo lo que se filtra se reabsorbe. Pasa a la sangre y la sangre la lleva al cuerpo. Pero hay sustancias que se filtran, no se reabsorben, pero sí secretan para que sean sacadas. Por ejemplo, ácidos y bases orgánicas, ¿no? Cuando hay mucho acidez, hemos visto que es el hidrogenión. El hidrogenión es secretado a la luz ocular y es eliminado a través de la orina. Bien, vamos a hacer otro, porque es cortito también, chicos.